Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Atheos.me. Tal como dije la semana anterior, en esta ocasión, en este episodio, me gustaría leer un texto de un libro en el que defino en qué consiste el ateísmo, cuál es la definición correcta de ateísmo. Ahora, entiendo que no sea un tema tan entretenido como si Dios está en otras dimensiones o qué pasó antes del Big Bang o cómo convencer a un niño de 10 años de que tenga relaciones sexuales y que eso es la voluntad de Dios. Sin embargo, creo que es importante detenernos en este término porque lo que pasa es que muchas personas no saben lo que realmente significa, aunque digan que sí. Y esto lo que hace es que lleva a discusiones sin sentido, donde usted habrá estado en alguna, donde ya al filo de la noche está la gente cansada y están enojados y alguien sale con la frase, es que es cosa de fe. Y en muchos casos no es cosa de fe, es cosa de tomar un bendito diccionario para ver qué significa la palabra, pero nos da pereza. Pero me parece sumamente importante definir lo que es la palabra para que no haya equivocaciones. Ahora, voy a leer el texto, lo voy a hacer yo, así que probablemente tenga muchos errores de pronunciación, etc. Además es un texto que no está revisado por filólogo, entonces tal vez haya cacofonías, etc. Por otro lado, no tengo voz de locutor. Así que yo creo que lo importante es poder aportar en las discusiones, que podamos tener este concepto bastante claro y centrarnos más en el fondo que en la forma. Por último, si usted escuchó el texto en el episodio anterior, verá que la introducción es básicamente la misma. Entonces deje nada más que pase ese minuto y medio y después ya viene la parte que es más importante. Pero bueno, los dejo con el texto. Hay dos cosas que tengo muy claras. La primera, creo que la doctrina cristiana está equivocada porque se basa en que Jesús dijo que hay que odiar a las mujeres de una forma indirecta. Y esto me parece que es injusto. No encuentro la forma de conciliar un Dios que diga ser todo amor con uno que diga que hay que odiar a seres humanos solo por ser mujeres. La segunda cosa que tengo muy clara es que esto que acabo de decir es totalmente falso. Lo dije únicamente para ilustrar un punto. Si usted es creyente, posiblemente haya tenido un sentimiento de repudio hacia lo que dije anteriormente, y con toda razón. Posiblemente porque sintió cómo la ignorancia ante una posición, en este caso la mía, puede llevar a conclusiones falsas que podrían ser muy negativas en una discusión. Lo que es seguro es que, sea usted creyente o ateo, vio cómo es posible que una persona deje públicamente desparramada su ignorancia y logre con ello resultados negativos que no llevan a ningún lado. Mi pregunta es, ¿por qué entonces hay tantas personas que no tienen problema con el utilizar mal la palabra ateísmo y no informarse sobre qué significa? Porque el resultado es básicamente el mismo. Y lo que otros sienten de la persona que usa mal el término es un sentimiento similar al que usted posiblemente tuvo al escuchar mis palabras hace unos pocos segundos. La mayoría lo utiliza de una forma incorrecta porque no ha tomado el tiempo para saber lo que realmente significa. Y me parece que invertir algunos minutos en esto es positivo, sobre todo tomando en cuenta que si usted es de las personas que utilizan el término de forma incorrecta, muy posiblemente esté haciendo que otros piensen de usted lo que usted pensó de mí mientras leía el párrafo sobre el cristianismo. Hay principalmente dos razones por las que se liga a los ateos con adjetivos negativos, tales como libertinos, egoístas, inmorales e incluso satánicos. Es vital aclarar lo que significa el ateísmo, ya que es un término mal utilizado en muchos casos y hace que tengamos conversaciones que no llegan a ningún lado, porque estamos utilizando la misma palabra para referirnos a cosas distintas. Esto hace que si una persona A dice algo a B, lo que A quería decir no va a ser lo que B entendió, lo que se convierte en un problema que lleva a malentendidos. Aclarar el término, de paso, podría ayudar a más de una persona a no ser tema de sonrisas o comentarios humorísticos una vez que deja la sala.
El término ateísmo es fácil de entender a nivel de concepto. El problema está en que en muchos casos un creyente no puede comprender fácilmente lo que esto significa, porque si uno es creyente, es difícil en la mayoría de los casos asimilar la idea de no creer en nada. Esto quedará claro cuando hablemos sobre el término creer y en qué cree un ateo en los próximos capítulos. Sin embargo, mi punto es que comprendo que pueda ser difícil. Conté la historia de cuando mi papá me dijo que mi abuelo solo creía en las cosas que fueran materiales y que no creía en nada espiritual. Yo no pude comprender. Pobre, pensé utilizando las mismas palabras con las que en estos tiempos se le habla condescendientemente a los ateos. Entonces está dejando de lado una realidad que es todavía más grande. La definición sencilla de ateo es una persona que no cree en dioses. Pero hay algunas implicaciones que la gente generalmente omite. Utilizando un ejemplo común, comencemos con una pregunta clásica. Si usted es cristiano, ¿cree usted en Zeus, el dios griego? Posiblemente diga que no, y si le pregunto por qué, probablemente responda porque Zeus no existe. Casi con seguridad lo ve como un ser mitológico creado por seres humanos, a quienes se le atribuían poderes sobrenaturales. Y no haría diferencia que yo le dijera que mucha gente creía en él, que se le crearon miles de estatuas y templos, que la gente lo adoraba y le llevaba ofrendas, que era alguien a quienes muchos pedían por salud y paz, y que muchos decían haber recibido sus milagros. Usted seguirá diciéndome que nada de eso hace que Zeus sea real, y que no podría creer en él porque es un dios ficticio. Un cristiano no cree en Zeus por la misma razón por la que un ateo no cree en Jehová. Usted, si es cristiano, es ateo con respecto a Zeus. Y también es ateo con respecto a Brahma, a Thor, a Isamna, a Quetzalcóatl o a Vishnu. Si usted es cristiano, es ateo con respecto a más de 4,000 dioses y acepta a Jehová como el único Dios verdadero. Incluso si usted no vive en Israel y es cristiano, probablemente acepte con mucho orgullo el ser parte de una cultura autóctona, pero rechaza los mismos dioses que tenían sus antepasados. Como dice la frase común, a modo de humor, usted es ateo con respecto a 4,000 dioses. Nosotros solo vamos uno más allá. El punto es que el ateo rechaza la idea de un dios o de muchos dioses, porque según su punto de vista, primero, no hay evidencia que apunte a que un dios exista, sea Jehová, Zeus o cualquier otro. Y segundo, toda la evidencia apunta a que ningún dios existe. Un creyente podrá decir que hay evidencia en todo, desde la sonrisa de un niño, pasando por el ver que estamos vivos en el universo, hasta lo inexplicable que son algunos milagros sin la intervención de Dios. Todo esto lo veremos en su momento. Sin embargo, por ahora, para no desviarnos del tema de la definición de ateísmo, lo importante es saber que un ateo es una persona que rechaza la idea de que uno o distintos dioses existan. Un ateo acepta que hay cosas que no pueden ser explicadas. De hecho, que la mayoría de las cosas y fenómenos no se conocen, pero mantiene una postura de humilde ignorancia ante todas ellas, y no busca darles un nombre para creer que las puede explicar. El ateo acepta su ignorancia como parte integral de la limitada naturaleza humana, y cree que el no saber, por más incómodo que sea, es preferible a ponerle un nombre a lo desconocido y actuar como si se conociera. El ateo sabe que hay muchas cosas que no conoce y acepta que hay muchas que jamás llegará a conocer, pero no busca una explicación sobrenatural para decir que las conoce. En este momento, el conocimiento humano es muy limitado. Sabemos mucho. Sabemos que los volcanes no hacen erupción por la furia de los dioses, porque conocemos sobre las placas tectónicas, que el Sol no es una deidad, sino una bola de hidrógeno en estado de plasma que genera fusión nuclear. Sabemos que las cosechas no son favores de los dioses, etc. Pero no sabemos, en este momento, cómo comenzó el universo ni cómo comenzó la vida.
Y su respuesta intelectualmente honesta es no sé. El ateo sabe que muchas cosas en el pasado no tenían explicación. Sabe que el sol era considerado algo divino, así como los terremotos y las enfermedades, porque no sabíamos lo suficiente como para poder explicar lo que no comprendíamos. Asimismo, el ateo sabe que el que no podamos demostrar ni reproducir el inicio de la vida a partir de elementos físicos no busca explicaciones sobrenaturales. Solo mantiene una honesta ignorancia intelectual ante muchas cosas. Pero no cree que por no conocer ciertas cosas sean producto de lo sobrenatural. La historia nos ha demostrado que mucho que le atribuíamos a los dioses y los seres sobrenaturales han sido únicamente explicaciones temporales hasta que hemos descubierto sus explicaciones reales. Asimismo, un ateo prefiere mantener un cauteloso silencio ante lo que ahora es desconocido, por ejemplo, el origen del universo y el origen de la vida, en lugar de caer en la posición que la historia nos ha demostrado que eventualmente podría ser falsa. El ateo es únicamente una persona que no cree en dioses, nada más. Dicho esto, es importante saber qué no es un ateo. Es muy generalizada la creencia de que por ser ateo, una persona adopta una postura filosófica o ética ante la vida, que guía sus acciones. Por ejemplo, que por ser ateo necesariamente está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, o no condena el asesinato, o no tiene un marco moral con el cual guía su vida. Esto es un error, más común entre personas que no han estudiado el tema, o estudiado en general. El ateísmo es el rechazo de la idea de que existe un Dios, y por lo tanto de que las religiones tienen una base sólida. Pero como muchas personas relacionan una religión con principios morales y éticos positivos, asumen que el rechazo a una religión implica necesariamente el rechazo a estos principios. Veamos un ejemplo. Es difícil para muchos comprender que el no matar es algo malo independientemente de su religión o la falta de ella, porque generalmente se liga a un principio cristiano, ya que fue aprendido como tal. Es decir, crecimos en una cultura en la que aprendimos que no matar corresponde a una ley que fue dada por Jehová a Moisés. Esta, así como otras leyes que han demostrado ser justas, forman parte de la doctrina cristiana. Y cuando se dice que se rechaza el cristianismo, en el caso de algunos creyentes, se entiende como si se rechazara, por ende, todo aquello que la doctrina cristiana dice que es bueno, incluyendo el no robar o el no mentir, sin detenerse a pensar que lo que se rechaza es únicamente la existencia de su Dios, y esto de ninguna forma hace que se tome como bueno lo que se propone como malo por personas que siguen esta doctrina y viceversa. Esos creyentes realizan el siguiente razonamiento. Premisa 1. El cristianismo dice que no está permitido matar. Premisa 2. El ateo dice que el cristianismo es falso. Conclusión. Por lo tanto, para un ateo está permitido matar. En capítulos posteriores veremos un poco de argumentación lógica y falacias. En este momento solo basta decir que este razonamiento es incorrecto por lo siguiente. El que el cristianismo diga que matar es malo no hace que matar sea malo únicamente porque el cristianismo lo dice, ya que podría haber muchas otras razones de por qué matar sea malo, como de hecho las hay. Pero la razón de por qué es malo no es porque el cristianismo sea el que lo dice. De hecho, ¿no implicaría más empatía y amor al prójimo el llegar a esta conclusión por medios que no impliquen una imposición, en lugar de hacerlo únicamente porque es una regla? Este tipo de razonamiento hace que muchos vean a los ateos como personas que rechazan, por el hecho de no aceptar la existencia de un Dios, principios éticos y morales. Esto es tan absurdo como injusto. Y es fácil comprender dónde está el error. Tal como dije, si uno nace en una cultura donde se le dice que una acción es incorrecta o correcta porque está dicha por una doctrina A y el fundamento de esta doctrina se rechaza, la persona podría pensar que por ende se rechaza aquello que es aceptado por ella.
Vemos un ejemplo más claro cuando decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin tomar en cuenta la salvedad realizada por George Bernard Shaw, que dijo, puede ser que el prójimo no tenga mis mismos gustos, alguien podría decir que es un principio cristiano, tal como puede ser leído en el Evangelio de Mateo. Eso está en Mateo 22:39. Y que si se rechaza el cristianismo, por ende se rechaza lo que el cristianismo dice que es bueno y por consiguiente se rechaza que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Quien diga que este es un principio dado por el cristianismo, posiblemente haya sido criado como cristiano y posiblemente no habrá estudiado la historia de otras religiones y culturas anteriores que también decían lo mismo. No quiero desmerecer de ninguna forma el que el cristianismo lo haya dicho, pero ilustra muy bien la diferencia entre rechazar una religión por no creer en un Dios y rechazar elementos morales solo porque dicha religión los dicta. En el caso de la ley de oro, esta aparece en la Biblia como respuesta de Jesús al ser puesto a prueba por un fariseo. Y sí, regresaremos a Levítico. Pero también está presente en distintas culturas y religiones desde mucho antes que Jesús. Posiblemente la primera alusión a estas palabras es encontrada en escritos egipcios, a mediados de la dinastía 11, miles de años antes de Cristo. Podemos encontrarla también en escritos griegos, defendida por Epicúreo, quien dicho sea de paso era ateo, así como en el zoroastrismo, en el Dadestán persa, en los Analectos de Confucio, 1524, en el Udanavarga budista, 518, en el Tao Te Ching de los taoístas, capítulo 29, en el Mahabharata, 167.9, entre muchos otros. Dentro de estos otros podemos también incluir al judaísmo con Levítico y al cristianismo con el Evangelio de San Mateo. Pero incluso si tomamos la alusión más antigua del judaísmo a esta ley, escrita por los levitas, es 1400 años antes de Cristo, mucho después de haber sido escrita en otras culturas. El punto al que quiero llegar es que muchos preceptos morales son dados por el cristianismo y son muy buenos y positivos, pero el no creer en el Dios A de una religión que dice X, no dice de ninguna forma que no se deba o no hacer X solo por no creer en el Dios A. ¿De dónde obtiene entonces el ateo su moral si no hay un Dios que diga qué es bueno y qué es malo? Esta es una pregunta que surgiría de forma natural y luego la veremos. Por ahora sigamos con la explicación de qué no es un ateo. Como vimos, el ateísmo consiste únicamente en no creer en un ser sobrenatural, ya sea el Dios Jehová o en Shiva o el Dios Ra. Y eso es todo. El ateísmo no es un marco de referencia moral y mucho menos una religión. Algunos creyentes dicen que el ateísmo es una religión porque existe en algunos casos un comportamiento intensamente activo y en muchos casos hasta molesto por parte de quienes no creen en dioses. Sin embargo, no hay que mostrarse ignorantes ante lo que realmente significa la palabra religión. El ateísmo no tiene doctrinas o costumbres y no implica relación alguna con una divinidad. Es todo lo contrario. Decir que el ateísmo es una religión es como decir que apagado es un canal de televisión, o que calvo es un color de cabello, o que no jugar golf es un deporte. Hay ateos buenos y hay ateos malos. Hay ateos capitalistas y ateos comunistas, así como hay ateos derechos y hay ateos zurdos. Nada de esto tiene relación con no creer en dioses. El ateo no está a favor o en contra de las uniones homosexuales por ser ateo, ya que el ateísmo únicamente implica el no creer en dioses y no tiene nada que decir con respecto a lo que las personas piensen sobre un tema determinado o cuál postura adopten con respecto a dicho tema. El ateo no cree en la ciencia por ser ateo. Muchos lo hacen porque ven en ella una forma de aproximarse a la verdad de una manera objetiva. Pero el que alguien crea o no que la gravedad es real, o que los protones estén hechos de quarks, o que una partícula subatómica puede tener dos estados superpuestos, no tiene ninguna relación con si cree o no en dioses.
El ateísmo no es una creencia en algo, es únicamente la no creencia en algo. Muchas veces, al explicar esto, escucho a alguien decir, pero es muy cómodo, entonces el ateísmo es algo totalmente general que no implica ningún compromiso. Exactamente. La palabra ateo solo significa que no cree en dioses y no tiene nada que decir a nivel de ciencia, moral, posición política o ningún otro tema. Al escuchar estas frases, siempre pienso en cuál sería la analogía en otros temas. Y sería como decir, pero es muy cómodo. Entonces la palabra día se refiere a un intervalo de 24 horas y no me dice si es lunes o viernes. Pues sí, eso es exactamente lo que significa la palabra día. Y esto que he explicado es lo que significa la palabra ateo. Y bueno, ese fue el texto. Si usted está en desacuerdo con algo o quiere que lo discutamos, con muchísimo gusto, escríbame a podcast@atheos.me, atheos.me. Bueno, y con esto termino el episodio de esta, no quiero decir semana porque todavía no los estoy haciendo semanalmente. Lo que sí sería muy útil, si es que le interesa, es, puede entrar a www.atheos.me. Eso es www.atheos.me. Y ahí en la página principal a la derecha hay un espacio para poder suscribirse al boletín. Esto lo que hace es que le envía una notificación cada vez que hay un episodio nuevo. Si usted conoce algún ateo que le interese el tema, o si conoce algún creyente que esté cuestionando o que le interese conocer una opinión diferente a la suya, invítelo. Y nada más, pórtese bien, respete los semáforos y trate de sacar el ratito para leer, nada más que no sea de un solo libro. Que esté feliz y nos vemos en la próxima.